¿Se han sentido perseguidos alguna vez en la vida? ¿Han sentido la necesidad de buscar un refugio, una protección de personas que buscan hacerles mal? Hoy vamos a hablar del seguro refugio de los cristianos. Es un refugio espiritual, pero que es más eficiente que cualquier otro refugio que los seres humanos puedan buscar. Y es un refugio que se obtiene por la fe en las promesas divinas. Nuestro seguro refugio. Comencemos leyendo lo que dice el Salmo 65, los versículos 2 al 4. Oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Cuando nuestras iniquidades nos abruman, tú perdonas nuestras rebeliones. A ti vendrá toda carne. Todos los seres humanos que quieran encontrar refugio en Dios pueden encontrarlo a través de la oración, porque Dios escucha la oración y esto lo pueden entender solo los que han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Dichoso, sigue diciendo el salmista, el que tú eliges y allegas a ti, para que habite en tus atrios. Quedaremos satisfechos del bien de tu casa, de tu santo templo. David no vivía en el templo, pero habla de aquellos que habitan en el templo de Dios. Puede haber una habitación, una morada espiritual. Podemos estar en el templo de Dios espiritualmente, aunque no lo estemos físicamente. Eso implica tener acceso a Él. Pero dichoso, dice el que tú eliges y allegas a ti los sacerdotes que pueden comparecer en la presencia de Dios. En otro lugar dice David, Salmo 69, versículos 16 al 18, respóndeme, Señor, por la bondad de tu amor, mírame conforme a tu gran compasión. No escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate, respóndeme, acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. David había sido perseguido por Saúl y si tan solo una vez lo alcanzaba, era hombre muerto. Vivió en angustia gran parte de su vida. Fue el héroe de más de 100 batallas. Una batalla que hubiera perdido hubiera sido fatal, pero Dios mantuvo su brazo, lo guardó y él oraba a Dios y Dios le era su refugio. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Estrasburgo, en la Facultad de Teología protestante, quedé impresionado por las conclusiones de un amigo. Decía que en el culto antiguo los israelitas no podían acercarse a Dios porque había un deténgase, un stop, un término que todo el mundo conoce en todos los idiomas. No podían las mujeres ir más allá del patio exterior del templo. Los hombres podían acercarse hasta el altar del patio, cerca del altar. Pero en los lugares interiores del templo, ni los hombres ni las mujeres podían entrar, solo los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora sacaba él la conclusión, todos los cristianos podemos ir directamente al lugar santísimo, al templo celestial. Y al investigar los comentarios de la epístola a los Hebreos y otros pasajes de la Biblia, pude ver que esa interpretación errónea está en la mayoría de los comentarios de la Biblia.
no entendieron el significado ni de los términos hebreos del Antiguo Testamento, ni de cómo vivían ellos su experiencia de acercamiento a Dios. Por eso creo necesario ahora considerar otro término hebreo. Estuvimos en el mensaje anterior considerando 4 términos hebreos. Hoy no se preocupen, vamos a ver un término que es lifne Yahvé, en el rostro, en la presencia de Dios. ¿Quién puede comparecer en la faz, en la cara, en la presencia de Dios? Es cierto, el sumo sacerdote cuando comparecía en el lugar santísimo, en el lugar más interior del templo donde Dios tenía su trono, él podía comparecer, pero solo una vez al año, en el día de la expiación que representaba el día del juicio. En Levítico 16:2, Dios dice, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de oro que cubría el arca del pacto, e invisible sobre esa tapa de oro, sobre el arca del pacto, estaba el trono de Dios, cubierto por una nube, y la gloria de Dios estaba en su interior. Y dice, apareceré en el santuario detrás del velo, porque separaba el lugar santo del lugar santísimo una cortina. Y esa cortina se abría solo una vez al final del año. Así que Dios aparecía en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca. Físicamente es correcto, el sumo sacerdote podía comparecer en la presencia de Dios sin velo alguno, solo en el día del juicio representado por el día de la expiación. En el versículo 13 dice, pondrá el incienso sobre el fuego ante el Señor, lifne Yahvé, delante del Eterno. Y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Qué era el testimonio? La ley de Dios, las tablas del testimonio, como lo vimos en otro mensaje anterior. Así no morirá. De manera que Dios por misericordia cubría su presencia con una nube de gloria. La gloria estaba en el interior. Y el sumo sacerdote producía una especie de humo perfumado con el incienso, con una fórmula para hacer ese incienso que nadie podía repetir porque era exclusiva de la intercesión sacerdotal dentro del lugar santo. En la presencia, en la faz, delante. Vamos al lugar santo y vemos que también, aunque estuviera la cortina impidiendo ver el lugar santísimo, los sacerdotes que allí oficiaban estaban en la presencia, en la faz, delante del Señor. Dice Levítico 4, versículos 6 y 7, que cuando el sacerdote venía con un receptáculo de sangre para oficiar sobre el altar del incienso, entonces debía mojar su dedo en la sangre y rociar 7 veces hacia el velo del santuario, ante el Señor o delante del Eterno, en el santuario. Siendo que esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía arriba en el tabernáculo del desierto, tenía un pequeño espacio. A veces la luz de la gloria de Dios pasaba por allí arriba, y cuando el sacerdote estaba intercediendo delante de Dios por los pecados de su pueblo, Dios se acercaba hacia la cortina del otro lado, en el lugar santísimo, y la impresión era tan grande y la gloria de Dios tan fuerte que el sacerdote debía retirarse hacia la entrada del lugar santo por unos momentos. Era una oportunidad extraordinaria para los sacerdotes comparecer ya en el lugar santo. ¿Cuánto más no lo era para el sumo sacerdote en el día de la expiación, cuando
físicamente entraba al lugar santísimo. Pero descubrimos que esa expresión, Lifne Yahvé, en la presencia del Eterno, se daba también en el mismo patio, ante la congregación, dice Levítico 4:14. Al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá un becerro por el pecado y lo presentará ante la tienda de reunión, delante de la tienda de reunión. La tienda de reunión comprendía los lugares santos y santísimo, más definidamente el lugar santo. Era el lugar de reunión donde los israelitas comparecían enfrente, delante de esa tienda, en el patio. Y en Levítico 4:7 dice, el sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático delante del Eterno, ante el Señor, en el santuario, en la faz, en el rostro del Señor. En el patio vemos, Levítico 4:15, que los ancianos de la congregación debían poner ante el Señor sus manos sobre la cabeza del becerro y degollarlo ante o delante el Señor, delante del Eterno. De manera que no era necesario ir al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. El propósito del santuario fue justamente que para permitir que el pueblo pudiera acercarse a Dios, estar en su presencia, para grabar en la mente de ellos la cercanía de Dios. No era para impedirles acercar, aunque no pudiesen ellos entrar al lugar santísimo, de todas maneras comparecían delante del Eterno. Y vemos que aún fuera del patio se estaba ante el Eterno. Jueces 21:2 dice, el pueblo fue a la casa de Dios y estuvo allí hasta la tarde ante Dios, delante del Eterno. No todo el pueblo podía entrar en el patio porque era un espacio pequeño. Así que la mayor parte del pueblo, mucho pueblo, estaba fuera del patio. Delante de Dios, aún fuera del patio, no había espacio en el patio para todo el pueblo. Y aún lejos del templo, en 2 Samuel 21:9, muestra que los gabaonitas que habían sido traicionados por Saúl, estaban reclamando justicia a Dios, y Dios no bendecía a David, y no lo bendijo hasta que entregó a los descendientes de Saúl, a varios descendientes de Saúl, para que ellos tomasen venganza. Dice, David los entregó a los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, ante el Eterno. Se trata de una comparecencia espiritual. Dice Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandecerá sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. De manera que cuando los israelitas se acercaban al templo, o aún estaban lejos, pero miraban hacia el lugar donde estaba la presencia de Dios, ellos no sentían que eran desplazados por Dios, sino todo lo contrario, que podían acercarse con el ojo de la fe a la misma presencia de Dios. El rey Salomón lo entendió muy bien. En el primer libro de los Reyes de Israel, el capítulo 8, versículos 27 al 29 dice, habitará ciertamente Dios en la tierra.
Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo edifiqué. Con todo, dijo Salomón, atiende a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor, Dios mío. Oye el clamor y la oración que tu siervo eleva hoy ante ti. Estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Oye la oración que tu siervo te dirige en este lugar. Para los israelitas era algo admirable que su Dios era Dios no solo acá en la tierra, también en el cielo, o dicho al revés, no era solo Dios del cielo, sino también estaba acá en medio de ellos. Escribió Elena de White en el libro Educación, página 132. La grandeza de Dios nos es incomprensible. El trono de Dios está en el cielo, eso dice Salmos 11:4. Sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. A través del Espíritu Santo Dios puede ver, Dios puede oír, Dios puede estar en todos lados. ¿Cómo se da esa conexión de la Trinidad? No lo sabemos. Pero a través del Espíritu Santo Dios puede estar en medio nuestro. Tiene un conocimiento íntimo y manifiesta un interés personal en todas las obras de sus manos. ¿Cómo puede ser eso? No lo sabemos. Cuando hablan 10 personas, nosotros no las podemos escuchar a todas a la vez. Dicen que las mujeres tienen habilidad de hablar con varias personas al mismo tiempo y entenderse. No sé si es una broma o tiene algo de verdad, pero nadie puede atender 200, 500 millones de peticiones al mismo tiempo. Eso, solo el Dios que controla el orden de millones y millones de galaxias incontables como las que hay en el universo. Miremos cuán personal es Dios. Dice Primera Reyes capítulo 14, 22. Judá hizo lo malo. Ahora ya no dice Lipne Yahvé en la presencia o en la cara de Dios, pero dice algo equivalente. En los ojos del Eterno, en los ojos del Señor. Nuestra vista es transparente a los ojos de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, lo hacemos delante de Él, en sus ojos. Dice Primera Reyes 15, 4 al 5, David hizo lo recto en los ojos del Señor. ¿Cómo me gustaría que después de mi partida, la corte del cielo pueda dar la sentencia? Alberto hizo lo recto en los ojos del Señor. Luego, Primera Reyes 15, versículo 11, Asa hizo lo recto en los ojos del Señor. Pero tristemente, Primera Reyes 15, 25 y 26 dicen, Nadab hizo lo malo en los ojos del Señor. Esta pareciera ser una sentencia anticipada en el pequeño microcosmos del mundo de Israel. En el Salmo 23, en el versículo 6, nosotros podemos ver que el templo era en gran medida una morada espiritual. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Me seguirán todos los días, y en la casa del Señor viviré para siempre. Aunque David no vivía en el mismo templo, él sabía que las puertas estaban abiertas siempre para estar allí. Y si no, por fe podía comparecer ante el Dios que estaba en ese templo. Salmo 5, 7 dice, pero yo, por la riqueza de tu amor, entraré en tu casa. Con temor adoraré en tu santo templo. Así que David no tenía un stop, no tenía allí un deténgase, salvo que quisiese entrar físicamente al lugar santísimo o al lugar santo. Pero él sentía que podía entrar en la casa de Dios.
Salomón dijo en Primera Crónicas 28:2, tenía el propósito de edificar una casa donde reposara el arca del pacto del Señor y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. El estrado de los pies. El estrado de los pies estaba en el lugar santísimo. El trono de Dios, invisible, cubierto por una nube, en esa gloria de Dios, o Shekinah como se la llamaba, estaba sobre el arca del pacto. Y el estrado de los pies era el propiciatorio donde el monarca celestial ponía sus pies. Dice Ezequiel 43:7, este es el lugar de mi trono, Dios es el que está hablando, y el lugar de la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Salmos 132, versículos 7 al 8. Entremos en su habitación, adoremos ante su estrado. Señor, levántate al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El arca de Dios, con la tienda de reunión, estuvo peregrinando por mucho tiempo y hasta estuvo separado un tiempo la tienda de reunión del arca cuando los hijos de Elí la transportaron a la guerra y cautivaron el arca los filisteos hasta que la devolvieron. Pero volvió a unirse el arca con los demás muebles del templo cuando se inauguró el templo de Salomón. Y ese iba a ser el lugar del reposo de Dios, porque no iba a estar yendo de un lado para el otro. En el monte del Eterno, en el templo de Jerusalén, iba a permanecer para siempre. Vamos al Nuevo Testamento y vemos expresiones semejantes. Santiago 4:8, el apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Había un mutuo acercamiento. Dios se acercaba a través de su presencia espiritual al patio del templo y el pueblo venía al templo para adorar a Dios. Pero en nuestra relación con Dios, ese acercamiento hoy es espiritual. Debemos acercarnos a Dios. Es decir, en lugar de estar mirando hacia la tierra, a las cosas terrenales, a las cosas materiales, debemos poner nuestra mirada en Dios y entonces veremos que el cielo se abre ante nosotros. Eso es lo que dice el libro Educación en palabras muy bonitas, página 28. Mientras que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que le imparte abre el corazón del hombre al cielo. Salmos 99, 5 y 9. Exaltad al Señor nuestro Dios. Postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. ¿Cuándo se postraban y dónde? En el patio, pero el estrado de los pies estaba en el interior, en el lugar santísimo. Ellos se postraban en la presencia del Señor o en el rostro o faz del Señor. Ellos vivían ante los ojos del Señor y también se postraban ante el estrado de sus pies, aunque no lo pudieran ver, en el lugar santísimo. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Salmos 27:4 dice, una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Para el israelita o para la persona convertida de Israel como el rey David en sus mejores momentos, ir al templo era lo más precioso, porque se acercaba la grandeza de Dios hacia esa nube que cubría la gloria de Dios. Y podía inquirir, escuchar de los que enseñaban la palabra de Dios acerca de las cosas divinas y percibir la hermosura del Señor.
Éxodo 25, 22, dijo Dios, desde el propiciatorio, de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, me reuniré contigo. Mi nombre estará allí, dice Primera Reyes 8, 29. El arca de Dios, segunda Samuel 6, 2, que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, que habita entre los querubines que están sobre el arca. El nombre del Señor estaba allí, en ese lugar, porque Él me esconderá en su morada en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su pabellón. Y allí aparece el término suca. Me pondrá en alto sobre una roca. Entonces se ensalzará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean y sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé al Señor. Él me esconderá en su morada. ¿Dónde? En lo reservado de su pabellón, en el lugar santísimo. Eso es lo que dice David. Pero si él no podía comparecer en el lugar santísimo físicamente. Pero ellos podían acercarse por la fe. Y David encontraba que ese era un lugar de refugio. Dios lo reservaba, Dios lo guardaba, Dios lo protegía. Salmos 31, versículos 19, 23 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que concedes a los que se refugian en ti ante los hombres. En lo secreto de tu presencia los escondes de las intrigas del hombre, los guardas en tu morada cubierto de la contienda de lenguas. Él guarda a los fieles. Años atrás, escuché de una persona, o más bien viví esa experiencia de esa persona. Otra persona había estado calumniándola. Se trataba del director de una institución de la iglesia adventista. Y cuando llegó el momento y yo le dije, están diciendo de ti esto y esto y esto, esa persona afectada me miró, puso una cara de tristeza. No dijo ni una palabra y se retiró. ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué no se defendió? Pensé. Lo quitaron de esa institución. Pasó un año y todo salió a la luz y se vio que esa persona era inocente. Cuando la vi le pregunté, ¿por qué no te defendiste? Y me dijo, porque vi que cuanto más hablaba, peor era. Muchos no querían escuchar la verdad, de manera que busqué refugio en Dios. Y encontró ese refugio en Dios. Y Dios lo vindicó. Y a veces Dios puede demorar esa vindicación, pero todo a su momento sale a la luz. En lo secreto de tu presencia los escondes de las intrigas del hombre, de la contienda de lenguas. A veces pensamos que tenemos que salir a la calle a defender nuestra justicia. Y cuanto más lo hacemos, a veces es peor. Pero si buscamos el refugio en Dios, encontramos que ese es un seguro refugio y que nos da la paz interior que nosotros necesitamos. Dios, cuán precioso es tu invariable amor, dice Salmos 36, versículos 7 al 8. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán plenamente saciados de la abundancia de tu casa y tú les das a beber del río de tus delicias. Las alas de Dios parecían ser las alas de los querubines que estaban sobre el propiciatorio, como una extensión figurativa de Dios mismo. Permítame cantarles un canto
precioso que está en un himnario. Bajo sus alas, seguro refugio. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas, placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Qué maravilloso. Podemos encontrar refugio en las alas del Omnipotente. Eso lo experimentaban ya los antiguos. Querido amigo que me estás escuchando, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes maltratado. Este mundo no es digno de una verdadera vida, así como está desarreglado. Y aunque podemos encontrar momentos de placer, momentos de felicidad, siempre hay altibajos en la vida. Y si estás pasando por un momento de necesidad, por un momento de prueba, de desánimo, tú tienes que saber que hay un Dios de amor que cubre a aquellos quienes acuden a Él y quieren buscar refugio bajo sus alas, como los polluelos que se esconden en las alas de su mamá. La Shequina, el pabellón visible de Jehová, del Eterno, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio le fue revelado a Isaías. Comenta la pluma inspirada. Y en Isaías 6 nosotros encontramos esa ocasión cuando Isaías compareció allí en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Fue llevado en visión a ese lugar.
En Levítico 10, versículo 3, dijo Dios, en los que se acercan a mí me mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Bueno, en Levítico 14:11 muestra que el sacerdote que purificaba al leproso debía presentarlo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Al que se purificaba debía presentarlo allí con su ofrenda una vez que era sanado. Levítico 5, versículos 5 al 6 dice, el que peque confesará aquello en que pecó y traerá su culpa al Eterno. Esta es una traducción literal del hebreo. Esto es, una cordera o una cabrita como ofrenda por el pecado. ¿Cómo acercarse a la casa de Dios? Debían ir para pedir el perdón de los pecados allí con un animal que muriese en su lugar. Dice Miqueas 6, versículos 6 al 8, el profeta dice, ¿con qué me presentaré delante del Señor y me postraré ante el excelso Dios? Más de uno puede preguntarse a dónde debo ir, a un montecito donde hay una estatua o algún otro lugar. No, nosotros podemos ir al Señor. ¿Y con qué vamos a presentarnos? Y dice, oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente ante Dios. Porque en otro pasaje dice que Dios resiste a los soberbios. En el Salmo 61, versículos 2 al 4, encontramos allí que aunque estuviesen lejos en los puntos más extremos de la tierra, Dios o los israelitas podían sentirse en la presencia de Dios. Dice este salmo, quiero vivir en tu tienda, Ohel, en hebreo. Quiero vivir en tu tienda para siempre y estar seguro bajo la cubierta de tus alas, como cantamos recién. Desde el cabo de la tierra clamo a ti, desde los extremos, desde los lugares más apartados. Atiende mi oración, porque tú eres mi refugio, torre de fortaleza ante mi enemigo. Ese refugio divino tiene que ver con un refugio espiritual. Hay un cerco que Dios pone, como se ve en el caso de Job, para que Satanás no pueda destruirlo. Un cerco invisible, pero visible para las huestes del mal. Un cerco invisible para nosotros, pero que es un seguro refugio, porque el ángel del Eterno acampa en derredor de los que le temen y los defiende, dice el pasaje. Salmos 91, versículos 1 y 4 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de sus alas estará seguro, escudo y muralla es su fidelidad. En Hebreos 10, 19, ahora pasando a la dispensación cristiana, el apóstol dijo, tenemos plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Podemos entrar al templo celestial, pero nadie puede entrar físicamente al templo que está en el cielo, como tampoco los israelitas podían entrar al templo terrenal en los lugares más interiores. Así como ellos entraban por fe en una dimensión espiritual a ese templo terrenal en su lugar más interior, así también nosotros hoy tenemos plena confianza, tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos fe para entrar en ese santuario por la sangre de Jesús. No a través de un sacrificio ahora que debamos traer al templo, sino a través de ese sacrificio del cual tenemos que apropiárnoslo por la fe, porque esa sangre fue derramada una sola vez y ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Hebreos 7, 24 y 25 dice, Jesús tiene un sacerdocio permanente. Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios.
Nunca vamos a encontrar dormido al Hijo de Dios, porque Él vive permanentemente, tiene un servicio permanente en la casa de Dios. Él es nuestro intercesor. Como lo vimos en los mensajes anteriores, Él es el mejor abogado del universo. No pierde ni un caso, es un abogado infalible. Solo requiere de nosotros la confesión, el arrepentimiento sincero y la conversión que Él opera en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por medio de Él, dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 5 y el versículo 2, tenemos también acceso por la fe en su gracia, en la cual estamos firmes. Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso, sí, por la fe en Cristo Jesús. Porque por medio de Él, Efesios 2:18, unos y otros, gentiles que se convierten al Señor o paganos que se convierten al Señor y judíos que se convierten al Señor, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Hay un acceso, hay un puente, es el Espíritu de Dios. Y Dios no retrae su Espíritu en forma arbitraria. Espera a través de la obra de ese Espíritu que nosotros abramos nuestro corazón a la influencia de las realidades celestiales. Nos dice Efesios 3:12, en Él y mediante la fe en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Sí, por supuesto, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero no digamos que los antiguos no podían hacerlo. Claro que podían hacerlo. Ellos podían entrar, tenían libertad para entrar a la presencia de Dios en base al sacrificio futuro del Hijo de Dios que estaba representado en los sacrificios terrenales de los israelitas. Hebreos 4:16. Este es un llamado para ti, querido amigo, que estás viendo este programa. Dice allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un lugar de socorro a donde recurrir. Podemos ir allí. Hace varios años atrás, como podrán imaginarse, un buen número de años, yo era chico y tenía que caminar para ir a la escuela unas 20 cuadras y debía pasar frente a una estación de ferrocarril. Y había un chico en ese barrio, a una cuadra de esa estación, que era más grande que yo y cuando me veía le gustaba venir a provocarme. Y yo iba con mi hermanito menor. Yo habré tenido tal vez 9 años y mi hermanito menor 7. Y entonces, un día cuando iba, vi que estaba y se iba a acercar y le dije a mi hermanito, continúa adelante, yo te voy a alcanzar más allá. Y cuando se acercó para provocarme y reírseme de mí, le di un golpe con el puño fuerte en la cara y ustedes se imaginan, yo era menor, salí corriendo. Y en esa época se podía entrar libremente a la estación. Hoy en Buenos Aires, en esa ciudad donde ocurrió esto, tienen allí otro sistema para controlar los que compran los tickets para viajar en tren. Y cuando me estaba alcanzando, porque era más grande, vi que venía caminando lo que para mí era un señor, tal vez habrá tenido 18, 19 años. Y entonces le dije, Señor, protéjame de ese chico que me quiere pegar. Y fue llegar a él que me tomó así y al otro lo puso aparte. Y entonces lo tomó al otro y yo salí corriendo y le decía, téngalo hasta que pueda ir lejos. Y volvió, el otro protestaba, no, él me pegó primero.
Y se reía ese muchacho, decía, ¿lo suelto o no lo suelto? No, todavía no, le decía yo. Mientras corría, cuando estuve lejos, lo soltó, ya no me iba a alcanzar, pude alcanzar a mi hermano. No recuerdo cómo siguió la historia las siguientes veces, pero muchas veces necesitamos alguna protección. En la vida, aún entre los mayores también suele haber momentos de gran necesidad y encontramos la dirección y protección de Dios. En una oportunidad tenía una angustia tan grande y caí postrado en mi cuarto ante mi cama, realmente afligido. Y le pedí a Dios que de alguna manera interviniese. Y antes que terminara la oración, alguien tocó el timbre de la entrada a mi casa. Y allí estaba la respuesta a la oración. Un vecino que nunca había hablado conmigo sintió que debía venir a verme. Cosas maravillosas pasan. A veces he estado decaído, como a todos nos pasa en algún momento. Y una llamada en el otro extremo de los Estados Unidos servía para darme aliento en momentos de necesidad, en momentos de prueba. Todos nosotros podemos contar con ese refugio. ¿Para qué vivir en este mundo luchando solos, pensando que nadie nos entiende, nadie nos comprende, cuando tenemos la oportunidad y el privilegio de contar con un refugio seguro en la misma presencia de Dios? Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa al que lo busca. En el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, versículo 18 dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado, versículos 22 al 24, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ya los antiguos podían acercarse a la corte del cielo, a las cosas futuras por la fe. Se podían acercar también a las realidades celestiales mismas por la fe. El último tema de esta serie va a tocar más en profundidad esta realidad. El título será Las realidades del mundo venidero. Así que nos acercamos, podemos acercarnos a ese trono de Dios, a la compañía de los ángeles de Dios, a miles y miles de ángeles, sigue diciendo el apóstol, en feliz asamblea, a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Querido amigos, debes saber, como lo sabemos los que conocemos por experiencia que Dios responde las oraciones, que Dios existe, que Jesús es nuestro mediador y existe, y en su nombre hay poder, hay liberación y hay acceso a Dios. En Hebreos 6, 19 al 20 dice el apóstol, tenemos esta esperanza como un ancla del alma. No puede el ancla ser removida ni por la tempestad. Un ancla firme y segura entra al santuario interior más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No puedo tratar ahora estos símbolos, por ejemplo, a qué se refiere el sacerdocio de Melquisedec. Se lo verá en otro momento. Pero quiero hacerles ver esto. Jesús entró como precursor. Un precursor es alguien que va primero. ¿Quiénes van a ir después? Nosotros. Por eso dice allí, entró como precursor. Y llegará el día en que nosotros estaremos también junto con Él frente al trono de Dios, como lo muestra el Apocalipsis. Pero debemos aprender a tener ese acceso espiritual ya, ahora. Es posible. Tan solo Dios requiere que tengas fe y encontrarás seguro refugio para todas tus angustias, para todas tus amarguras, para todos tus problemas.
Hebreos 10, 19 y 22. Vuelve a repetirlo, porque este es un mensaje importantísimo de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino de su carne que Él nos abrió a través del velo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe. Sí, se requiere sinceridad. Se requiere la certeza de la fe. Si somos sinceros, si somos honestos al confesar a Dios nuestros pecados, si desnudamos nuestra alma delante del Creador y del Redentor, y confesamos nuestras faltas y sinceramente le pedimos a Dios poder para cambiar y para vencer, triunfaremos y encontraremos ese refugio que necesitamos. Y sigue diciendo, habiendo purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia, el bautismo. El bautismo es un testimonio público de fe que se da en personas que ya tienen uso de razón. Y ese bautismo Dios quiere que nosotros lo tengamos, que participemos de él como un testimonio público de que aceptamos ser hijos de Dios y que Él nos acepta como hijos suyos. Ahora vuelvo a hacerte un último llamado. Ven a tu seguro refugio. Ven a la palabra de Dios, a la iglesia del Señor. Ven a la presencia de Dios en una comunión que te traerá paz, te traerá felicidad. Yo sé que en el fondo de tu corazón quieres abrir tu alma a Dios, por lo cual te invito a inclinar el rostro junto conmigo para invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti venimos, sabiendo que tenemos acceso a tu trono de gracia, a través de la sangre de Jesús, a través de la intercesión de nuestro Salvador, a través de la obra de tu Espíritu que permite la comunión entre el cielo y la tierra con aquellos que quieren tenerla. Señor, somos conscientes que somos indignos porque somos pecadores, pero en la sangre de Jesús nos atrevemos a acercarnos a ti porque Él es nuestro Salvador. Él pagó nuestras faltas. Danos, Señor, tu Santo Espíritu. Danos la paz que necesitamos. Danos la comunión que nosotros queremos tener contigo y ayúdanos en nuestra fe para que creamos en tus promesas y podamos encontrar en aquel trono excelso un refugio espiritual que nos libre de las contiendas de lenguas, de las calumnias, que nos libre de las intrigas de los hombres, que nos libre aún de nuestros malos pensamientos y que nos traiga la paz que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén.